Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con usted. Hoy nuestra palabra habla respecto de los héroes de la fe y de cómo debemos seguir sus pasos. Entonces te pido que comentes acá abajo ya cuál es tu héroe de la fe y que ya deje tu like. Y sin demorar más, vamos al video. Bueno chicos, hoy la palabra es al respecto de un texto bíblico que me agrada mucho, de verdad, si usted me conoce un poquito, sabe que predico algunas veces al respecto de este texto y siempre que cabe en una predicación yo lo utilizo porque me llama mucho atención, es un texto que me agrada mucho. Es el texto de Hebreos 11. Y bueno, hoy quiero compartir algo contigo al respecto de eso, de lo que Dios me está ministrando, me está hablando al respecto de este texto y para mi vida. Así que espero que sea de bendición para ti. Para que empecemos a estudiar este texto que es tan valoroso para nuestra vida de fe, me gustaría que ustedes me pudieran acompañar hasta el Hebreos 11, el verso 38, que es bastante corto y nos dice así: el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Eso dice. Bueno, el texto no es muy explicativo, no explica mucho para nosotros lo que está hablando acá. Entonces, antes de todo, antes de explicarte el texto, quiero decirte el nombre de la palabra que ya nos da más o menos el rumbo a donde vamos nosotros con esta palabra. El título es Todos debemos ser héroes. Entonces, al respecto de eso habla el texto de Hebreos 11. Bueno, si tomamos el capítulo todo de Hebreos 11, vamos a entender ahí, comenzar a entender por los tres versos primeros, el 1, 2 y 3, ahí de Hebreos 11. Ellos nos van a dar una pista de más o menos a dónde va el texto del capítulo todo. Nos va a hablar, nos va a definir qué es fe, que va a decir que la fe es la certeza de las cosas que no se ven, nos va a decir que es la firme convicción de las cosas que se esperan. Entonces, esto es fe, nos va a definir bien fe. Entonces, el autor ahí de Hebreos nos va a definir la fe y después nos va a dar ejemplos de qué es fe, de quién actuó con fe en la Biblia, y va a hablar de los héroes de la fe en la Biblia. Entonces va a empezar bien desde el comienzo de lo que son los hombres de la Biblia. Va a hablar de Abel, después va a hablar de Abraham, después nos va a contar el testimonio de Moisés, va a hablar de David y después va a empezar a hablar ahí como decir que nos falta mucho para hablar respecto de tantos otros hombres de Dios, y va a describir todo lo que ellos hicieron por fe, de recibir las cosas por fe, de vivir y caminar en la vida de fe. Por ejemplo, de Abel va a decir que él trajo el mejor sacrificio, no por el mismo sacrificio, pero él trajo porque creyó en Dios, entonces se paró de las primicias de lo que tenía para Dios. Va a decir que Abraham vivió ahí como peregrino en la tierra, como que esperando una patria superior, esperando algo superior de la parte de Dios, que Moisés no aceptó el oro del Egipto y decidió vivir con su pueblo. Entonces va a hablar de todos estos hombres. Y ahí cuando menciona todo eso, al final, entonces casi al final, nos va a decir que el mundo no merecía gente así. Nos va a decir que el mundo no merecía esta persona. El autor el autor de Hebreos acá hace una diferenciación de estos hombres que vivieran estas cosas, que fueran de esta forma, que actuaran de esta forma con todos los otros hombres de la tierra. Él va a decir que la tierra no merecía estos hombres, que esta gente la tierra no merecía. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver
que Jesús también hace una distinción muy parecida, muy semejante, cuando está hablando al respecto de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntar si Jesús es de hecho el Mesías, Jesús lo muestra a ellos y les dice, anden a contestar lo que ustedes han visto. Y ahí como que si las personas estuvieran juzgando a Juan el Bautista, él va a decir que Juan el Bautista fue un gran profeta, fue un gran hombre de Dios, fue un hombre que hizo todo lo que Dios le llamó. Pero ahí en Mateo 11 nos va a decir así: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. O sea, Jesús hace una distinción muy parecida con la distinción que el autor de Hebreos hace. Él va a decir que el ciudadano del cielo, que el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que Juan el Bautista. O sea, misericordia de nosotros, porque para que seamos ciudadanos de los cielos necesitamos ser más grandes que Juan el Bautista. Entonces, lo que nos trae estos dos textos, lo que nos está enseñando hasta el momento, es que nosotros los vemos a ellos como héroes de la fe, como hombres que fueran muy distintos del común, pero lo que tendríamos que mirar en estos hombres es que ellos son el estándar para nosotros. Ellos son el patrón para nosotros, para que ellos de hecho son el patrón para un ciudadano del cielo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo está diciendo, porque la Biblia nos enseña de esta forma. Entonces ellos son nuestro patrón, ellos son nuestro estándar. Nosotros tenemos que seguir sus pasos para llegar a ser ciudadanos de los cielos. Entonces, ¿qué estos hombres tenían que calificaban a ellos como ciudadanos de los cielos? Bueno, si nosotros empezamos a mirar, nosotros vamos a percibir que estos hombres tenían muchas características, pero muchas características que calificaban a ellos. Vivieron una vida que estaba volteada a eso, que pensaban en esto todo el tiempo. Entonces nosotros podríamos estudiar sus vidas de estos hombres, de Juan el Bautista, de los grandes hombres de la Biblia, de los héroes de la fe. Nosotros podríamos pasar una vida toda estudiando ellos y aún seguiríamos teniendo enseñanza y aprendizaje con la vida de estos hombres, porque ellos vivieron muchas cosas. Pero hoy yo separé 3 características para observarnos, porque estas 3 características son las que Dios me está hablando en estos tiempos. Es lo que Dios está hablando para mí. Entonces, ya desde ahora quiero decir que el desafío que voy a dejar para ustedes es lo que Dios está dejando para mí. El desafío que Dios me trae a mi vida. Y eso quiero compartir con ustedes. Y estas son las características que ahora me están llamando la atención. Más adelante quizá hablemos de otras, pero en este momento estas 3 características yo creo que es lo que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a las 3 características. Bueno, la primera característica que me llama atención en estos hombres, ya, la primera característica que me llama mucho atención es que ellos eran justos. Ya, el texto de Hebreos lo va a llamar justos. Bueno, primero para entender que el texto está hablando para nosotros aquí y que Dios nos quiere hablar al respecto de eso, es entender primero la justicia y lo que es la justicia bíblica, ¿ok? Bueno, justicia es la práctica y ejercicio de lo que es de derecho, ¿ok? O sea, es practicar la ley. Justicia es practicar la ley. Entonces, ser justo es cumplir la ley, ¿ok? Y de hecho, la Biblia, la palabra de Dios, el reino de Dios tiene una ley. Entonces, ser justo es cumplir esta ley, que es la ley del reino de Dios. Pero Jesús hizo eso. Jesús cumplió esta ley.
Jesús cumplió esta ley y pagó el precio del pecado por nosotros. Entonces, nosotros ya no somos más juzgados por la ley, sino que somos juzgados por creer en la obra redentora de Jesús. Entonces, nosotros ya no somos más juzgados por la ley, pero la ley permanece como un camino de que estamos siguiendo los pasos de Jesús, porque de esta forma lo comprobamos que seguimos la ley. Y de hecho Jesús nos habla de eso ahí en Mateo 5 del 17 al 20. Va a decir, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán, hasta que todo se haya cumplido. Todo el que inflija uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, serán considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que lo practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entender el reino de los cielos, perdón, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Eso está diciendo Jesús. ¿Y qué nos está diciendo Jesús en este texto? Bueno, primero que distinto de lo que hablan muchos en nuestros tiempos, la ley no fue cancelada. No es porque Jesús cumplió la ley que la ley fue cancelada. Lo mismo que decir que porque yo cumplo la ley, entonces está en la ley ahí que no podemos cometer asesinato y todo eso. Entonces yo voy a decir, bueno, no cometí asesinato hasta este momento, lo cumplí y está cumplido esto, entonces ahora podemos asesinar y hacer las cosas tranquilamente, que no hay problema. No es esto. Jesús dijo, yo cumplí la ley, entonces la ley no nos va a condenar más por el sacrificio de Jesús. Pero la ley sigue siendo el camino que muestra que nosotros estamos siguiendo el camino de Jesús. Entonces la ley permanece, y es lo que Jesús está diciendo. La ley permanece no como forma de juzgarnos, sino que como forma de conducirnos hacia la voluntad de Dios. Entonces la ley permanece para eso, para que nosotros tengamos este entendimiento. Y es más, Jesús de hecho lo va a decir, que no va a salir una tilde de la ley, que el que inflige la ley o que enseñe mal la ley, este va a ser el menor en el reino de los cielos, el que lo cumple va a ser el mayor. Y después nos va a decir algo muy importante para nosotros, que nuestra justicia tiene que superar la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley, para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Entonces Él está hablando de justicia, pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, si ya entendemos que ser justo es cumplir la ley, pero Jesús ya hizo eso, entonces ahora ser justo es ser justificado por el cumplimiento de la ley de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando creemos en Jesús, cuando tenemos fe en la obra que Jesús hizo, esto nos hace justos. ¿Ya? Nosotros somos justos cuando cumplimos la ley de Jesús, que es creer en la obra que Él hizo. Entonces nosotros somos justos porque somos justificados por Cristo. Y eso pasa a través de la fe, en creer en la obra que Jesús hace. Entonces justicia en este momento es fe. Y es lo que Jesús habla de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la obra de Jesús. Porque ellos no creían en Jesús. Entonces la justicia, que es la fe de ellos, no era grande. Y la nuestra tiene que superar en mucho la de ellos para que entremos en el reino de los cielos. Esto es lo que Jesús está diciendo acá. Pero la fe, ella necesita ser activa y actuante. Si no, no es fe. La fe no es un sentimiento, no es un pensamiento, sino que es una actitud. Y nosotros vamos a ver esto en el texto de Hebreos, porque ahí en el texto de Hebreos nos va a decir qué es la fe, y después los ejemplos que el autor del texto de Hebreos nos da son puros ejemplos prácticos de personas que practicaran la fe, personas que actuaran de una forma a tener fe.
O sea, fueron justos porque tuvieran fe práctica. Entonces ahí tenemos los ejemplos que mencioné antes, el de Abel, el del mismo Abraham, de Moisés. Tenemos estos ejemplos, ¿ya? Entonces la fe necesita ser práctica. Vamos a un ejemplo práctico para que podamos entender eso. No sé, acá creo que allá en Brasil sí teníamos esto pasando en la tele un tiempo atrás, que era que venían estos hipnotizadores en la tele y bueno, no es necesario que crea en esto, pero que entienda el ejemplo. Venían ellos y decían hipnotizar personas. Y bueno, ¿cómo hacían esto? Entonces decían, le daban una cebolla a la persona y le decían, esta es una manzana. Entonces coma como si fuera una manzana. Bueno, si la persona de hecho estaba hipnotizada o quería convencernos que estaba hipnotizada, de cualquier forma nosotros creíamos o íbamos a entender que ella estaba hipnotizada y creía que de hecho aquello era una manzana cuando ella le mordía la manzana, la cebolla, como si fuera una manzana. Entonces le daba esta mordida como maravillosa, grande y buena y la masticaba como si fuera una manzana. Y ahí nosotros creíamos que la persona estaba creyendo eso. Lo mismo pasaba con ellos. La persona alrededor de ellos miraban sus actitudes y percibían que ellos creían en Dios, en la obra que Dios estaba haciendo. Porque ellos actuaban con fe, creyendo en lo que es la cosa de Dios. Y de la misma forma, las personas necesitan mirar nuestras actitudes y ver que nosotros actuamos creyendo en las cosas de Dios. Entonces, esta es fe en la obra de Jesús. Para ser más justos necesitamos creer en la obra redentora de Jesús, de hecho, y actuar de esta forma. Creer en su amor y contestar, corresponder este amor. En la práctica, ¿qué es esto? Que Él ama al prójimo. Entonces nosotros también amamos al prójimo. Entonces siempre que hay esta persona difícil de amar, siempre que hay estas situaciones, nosotros igual decidimos, porque el amor también es una decisión, nosotros decidimos derramar el amor al prójimo y actuamos de esta forma. Si Jesús es santo, entonces nosotros también actuamos de esta forma. Aunque sea difícil, y yo sé que es una tarea bastante difícil, pero es necesario que actuemos de esta forma, que tengamos esto. ¿Qué es decir? Decir que en la práctica es que Él nos arrebató con su amor. Entonces es esto que nosotros queremos corresponder este amor. Entonces esto es, ellos eran justos porque eran justificados por Cristo y actuaban de esta forma, creyendo, y su justicia era eso, que ellos actuaban a partir de este amor. Eso es que eran justos estos hombres. La segunda característica que encuentro en estos hombres es que ellos conocían a Dios, ¿ya? Ellos sabían quién eran ellos y quién Dios es, ¿ya? Ellos tenían este conocimiento, este entendimiento. Ellos se medían a partir de Dios, ¿ya? Y nosotros, la verdad, el tamaño que tenemos depende de la medida que usamos nosotros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú te comparas con una persona que no tuvo mucho suceso en la vida, que vive una vida mediocre, tú vas a decir, bueno, puede ser que no haya alcanzado muchos objetivos, pero estoy mejor que esta persona. Esta situación mi situación de vida es mejor que la de esta persona. Pero si tú te comparas con personas siempre bien sucedidas, siempre personas que tienen excelente suceso en su vida, entonces tú vas a decir, bueno, puedo esforzarme más, porque esta persona se esfuerza más y esta persona entonces tiene un buen resultado en su vida. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, a compararnos siempre de esta forma. Ahí en Lucas 7, 40-43 nos va a dar un ejemplo de lo que habla Jesús. Y Jesús va a decir, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50.
como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que el a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Y esta situación pasa en un momento donde Jesús está en la casa de Simón. Este no es Simón Pedro, sino que es Simón el fariseo. Y él le ha invitado entonces a cenar con él. Y mientras están cenando, mientras está pasando la cena, entra una señora, una mujer, y empieza a llorar a los pies de Jesús. Y lava los pies con su lágrima y seca con su pelo los pies de Jesús. Y pasa bálsamo en sus pies y le besa los pies. Y el Simón empieza a decir, Jesús, si Jesús fuera profeta, de hecho, sabría quién es esta mujer. Y no la dejaría estar ahí haciendo eso. Y Jesús entonces le propone esta parábola. Le dice, bueno, eso que está diciendo. Y Jesús acá no está solamente enseñando que el que recibe más perdón va a amar más, sino que está diciendo, Simón, tú te estás comparando de una forma equivocada ahora. Tú te estás comparando con esta mujer a quien mucho fue perdonado, pero tú no tendrías que estar comparándote con ella, tú tendrías que estar haciendo lo mismo que ella y estar comparándote conmigo. Porque yo soy la medida excelente. Jesús es la medida excelente. Entonces Él está diciendo, Simón, tú te estás comparando con la persona equivocada. Y por eso te crees muy bueno. Porque si tú te estuvieras comparando con Dios, que la verdad era Jesús, si tú te estuvieras comparando con Dios, tendría la medida exacta de excelencia. Y sabría que no es tan bueno cuanto piensas que es. Entonces es lo que Jesús está haciendo y hablando acá a él. Jesús entonces presenta esta idea a ellos ahí en este pasaje y nos enseña esto también. Y yo de verdad he buscado vivir eso en mi vida. De verdad, yo puedo, por ejemplo, al respecto de la vida de oración, yo puedo decir que yo soy una persona que tiene una buena vida de oración. Ok, yo oro todos los días, tengo una constancia en mi vida de oración. Pero yo he seguido a algunos otros hombres de Dios que son grandes hombres de Dios, que respecto a lo que Dios está haciendo en su vida, y yo estoy percibiendo que ellos se despiertan muy temprano para orar, que ellos se despiertan en la madrugada para orar, y yo estoy buscando hacer esto. ¿Por qué? Porque esto me agrega, eso me hace pensar, puedo llegar al nivel de estos hombres. Entonces nosotros necesitamos usar esta medida. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con estos hombres de Hebreos 11. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tomamos el llamado de Isaías, que está ahí en Isaías 6, nosotros vamos a ver que Isaías también era un gran hombre de Dios. Era sacerdote, vivía ahí en el templo haciendo las cosas de la parte de Dios, pero un día él llega al templo y está frente a lo que es Dios. Dios le aparece en una visión y él ahí viendo la gloria de Dios va a decir, pucha, yo soy un hombre de labios impuros y vivo en medio a un pueblo de impuros labios. Él dijo, voy a morirme, porque la gloria de Dios es tan grande que él ve la miseria que él vive. Entonces Dios ahí lo purifica, pero él se ve comparado con Dios. Lo mismo pasa con Moisés en la zarza. Dios desde que él salió del príncipe del Egipto y empezó ahí a tratarle a él, y cuando él llega delante de la zarza, ahí que se quema, él reconoce su miseria, él reconoce que él no es digno de todo eso. Entonces, eso todo nos muestra ahí en Éxodo 3. Entonces, es entender lo que Dios está haciendo. Es entender quién es Dios y quién somos nosotros. Estos hombres sabían el tamaño que tenían delante del amor de este Dios tan maravilloso. Ellos sabían cuán pequeños eran delante de este amor. Y nosotros necesitamos entender el mismo. Y eso va a generar en nosotros lo mismo que generó en ellos. O sea, querer hacer alguna cosa delante de este amor de Dios, para contestar este amor de Dios. ¿Qué es esto en la práctica? Hacer la obra de Dios.
En la práctica es cuidar de personas, estar dispuesto a servir en la iglesia, estar dispuesto a cuidar de personas, aunque esto sea molestoso, porque nosotros queremos contestar al Dios que está sobre nosotros. ¿Qué es esto? Es evangelizar, es hablar. ¿Por qué? Porque para todo eso, para contestar de esta forma, es necesario entender que nosotros deseamos presentar a Dios, regalar a Dios algo que represente este amor que nosotros recibimos de Él y que queremos contestar. Y la única cosa que correspondería sería más personas para amar a Dios. De la misma forma que nosotros estamos amando y estamos entendiendo. Entonces, por eso vamos tras de personas. Estos hombres conocían a Dios y entendían quién eran delante de este Dios. Y esto hacía con que fueran estos hombres que el mundo no era digno de ellos. ¿Ya? Y el tercer motivo que quiero compartir con ustedes hoy es que ellos tenían un objetivo mayor. ¿Ok? Ellos tenían un objetivo mayor. Ellos tenían una visión amplia de lo que era el objetivo de ellos. O sea, estaban mirando siempre adelante, siempre viendo todo el espectro de lo que era el objetivo de ellos y no solamente su vida, su vida, su vida. Ellos tenían un enfoque en el futuro mayor, ya no en mi vida en este momento, ya no en la vida de ellos en el momento que estaban viviendo. Entonces, ¿qué hacía? Ellos estaban siempre ahí diciendo, bueno, yo estoy viviendo eso, pero en el futuro, en lo que el mayor de Dios tiene para esta generación, entonces yo quiero estar enfocado en eso, yo voy a estar enfocado, entonces mi vida ya puedo pasar por estas situaciones. Pero cuando estamos enfocados en nuestra vida, en el ahora, vamos a estar ahí concentrados en nuestro sufrimiento y probablemente vamos a perder el enfoque y desistir de lo que es la voluntad de Dios. Entonces necesitamos estar en esto. Y no es posible estar pensando en esto al mismo tiempo, porque en algún momento vamos a abandonar uno de ellos. Y probablemente va a ser el futuro mayor, porque nos va a traer una satisfacción más tardía, aunque sea mejor. Yo esta semana cuando fui a almorzar, prendí la tele y estaba pasando una película que se llama Victoria de una vida. Ya es respecto de la vida de la gimnasta americana Gabby Douglas. Ella es una gimnasta de unas generaciones pasadas, pero fue bien sucedida en su vida, de su carrera atlética. Yo no miré toda la película, les confieso a ustedes, pero me llamó atención una frase que habla al comienzo de eso, que sigue hablando y ella va a decir, ser bien sucedido es fácil, solamente es necesario que siempre que usted coma, va a dormir, se despierte, esté sufriendo o llorando, que en todo momento de su vida usted esté pensando en su objetivo. O sea, que en todo momento, en todo lo que pasa en nuestra vida, que estemos pensando en nuestro objetivo. Esto lo dice ella. Y Pablo nos enseña lo mismo en 1 Corintios 9, del 26 al 27, que va a decir, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y le está hablando, apóstol Pablo está hablando al respecto de eso y está diciendo lo mismo que dijo ella. Yo tengo que estar con los ojos en mi meta, en mi objetivo, para que todo tiempo en mi vida esto esté fresco en mi mente, esto esté ahí para que yo no perca el enfoque en ningún momento. Estos hombres eran así. Ellos estaban siempre concentrados en sus objetivos. Nosotros ahí tenemos, por ejemplo, a Abraham, que nos va a contar su historia de Génesis 12 al 25. Y nosotros vamos a percibir que él fue peregrino todo tiempo de su vida. Él sale de su tierra donde vivía ahí
bien, porque Dios se lo promete que le va a dar una tierra mejor. Y ahí después él recibe la promesa de Dios que va a ser padre de una gran nación. Y después recibe una promesa de Dios que dice que esta nación que va a ser generada a partir de él va a bendecir todas las naciones de la tierra. Y él vive toda su vida pendiente de estas promesas de Dios. Y nosotros, y va hasta el final de su vida pensando en esto. Nosotros vamos a ver eso. Bueno, si nos ponemos a pensar ahí, por ejemplo, en la vida de Moisés, Moisés podría haber, cuando volvió al Egipto, haber dicho a su hermano de criación, yo me casé con una señora en el desierto, ahora vuelvo, y si vuelvo puedo volver a vivir contigo y todo. Y probablemente su hermano lo diría, bien, vuelva, pero no es lo que él hace. Él prefiere estar con su pueblo y creer en la misión que Dios le dio cuando estaba ahí en la zarza en el desierto, ¿ya? Porque prefiere vivir la voluntad de Dios. Esto nos va a contar en los primeros capítulos ahí de Éxodo. Ya, si nos ponemos a pensar en alguien del Nuevo Testamento, vamos a ver ahí en 2 Corintios 11, Pablo hablando de todas las tribulaciones que ha pasado y que le han apedreado, que ha pasado por muchas puniciones de los judíos, que ha estado 3 veces en naufragio. Hay muchas tribulaciones, pero él dice que él sigue con el objetivo, con su meta, porque quiere que piense en su objetivo mayor y la voluntad de Dios. Y de hecho es lo que Hebreos nos va a decir ahí en el 11, 13 al 16, va a decir el texto. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocían a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieran a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¿Qué eso quiere decir? Quiere decir que estos hombres vivieran en esta tierra como si no tuvieran patria. Entonces ellos tenían un objetivo mayor que era la patria superior, la de Dios. Y por eso Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Eso nos está contando este texto. ¿Ya? Y bueno, así nosotros también debemos estar concentrados en nuestro objetivo mayor. ¿Ya? ¿Qué es el objetivo de estar con Dios y hacer su voluntad y cumplir su voluntad? En la práctica, ¿qué es esto? Es superar conflictos. Nosotros en la iglesia, en nuestra vida, siempre vamos a tener conflictos, pero para el bien de este objetivo mayor, tenemos que aprender a superarlos, a superar estos conflictos. Tenemos que aprender a soportar lo desagradable. En algunos momentos, por el bien de este objetivo mayor, tendremos que soportar algo desagradable, algunas cosas desagradables. Y estos hombres subieran a hacer esto, y nosotros necesitamos también en la práctica aprender a convivir con esto. Es decir, que para llegar a este objetivo con el mejor resultado, es necesario el mejor plan. Y este plan es el plan de Dios. Y bueno, es el plan del reino. Y eso nos dice, nos enseña la palabra. Entonces, eso tenemos que aprender con estos hombres también, que ellos tenían un objetivo mayor. Estas 3 cosas necesitamos aprender. Bueno, que eran justos, que estos hombres también, además de ser justos, ellos conocían a Dios y tenían un objetivo mayor. Entonces, estas 3 cosas son cosas que hicieron estos hombres, ser estos hombres de las cuales este mundo no es digno, ¿ya? Entonces, esto la palabra nos enseña, esta es la palabra que quería compartir con ustedes hoy. Y al final decirle que Dios confía que lleguemos al estatus de estos hombres, ¿ya? Esto nos habla ahí en Hebreos del 39 al 40.
y el texto nos dice así: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vivió el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Qué quiere decir? Que todos estos hombres que mencionamos hasta este momento llegaron, obtuvieron buen testimonio, pero Jesús dijo: espera un rato, porque aún faltan algunas personas para que ustedes puedan vivir la promesa. Y cuando Jesús estaba hablando de eso para ellos, Él estaba pensando en ti y en mí, que nosotros íbamos a vivir lo mismo que estos hombres. Entonces nosotros no podemos avergonzar este amor maravilloso que nos alcanzó a nosotros. Es decir, tenemos que cumplir eso, que honrar eso que Jesús pensó al respecto de nosotros. Y por eso te invito a orar en este momento. ¿Ya? Cierra tus ojos, baja tu cabeza, y yo quiero orar por esta situación en nuestra vida. ¿Ya? Dios, te quiero agradecer por estas palabras maravillosas, por lo cuanto nos ha bendecido, lo cuanto ha derramado de tu voluntad y tu conocimiento en nosotros. Que esta verdad, Dios, el Espíritu Santo nos venga a convencer y nosotros vengamos a tomar la decisión de vivir eso, porque esto es una actitud nuestra y eso queremos entender y vivir, Padre. En nombre de Jesús, enséñanos y bendícenos con eso. En nombre de Jesús, amén. Yo quiero invitarte entonces al final, decirte muchas gracias por mirar el video hasta este momento. Espero que te haya bendecido, y de hecho si te ha bendecido, que pueda bendecir a otras personas, que compartas el video para que pueda alcanzar más y más personas. ¿Ya? Y si aún no es inscrito en el canal, que te escriban en el canal para que puedas recibir las notificaciones de nuestros videos. Y síganos en nuestras redes sociales de la iglesia, que están en la descripción del video. Ya, que Dios te bendiga, que tenga una muy buena semana y hasta el próximo video. Chao.